No, todavía no, espérate. Muy buenas noches para todos ustedes. Saludándolos desde acá de la ciudad de Santiago de Cali. Pues bueno, para las personitas que de pronto no sé si estoy conectado o están escuchando, pero bueno, sin embargo, muy buenas noches para todos. Muy amables por darnos la espera, por la paciencia. El anterior domingo exactamente yo andaba por las tierras de Caldas, por Río Sucio Caldas, exactamente en el resguardo de alta montaña. Y bueno, y la verdad que pues bueno, estuve un poquito ausente en esta semana, pero sin embargo, mientras salí del territorio de lo que es de mi Nariño, desde mi vereda Altacocha, en la ciudad de San Juan de Pasto, hasta cuando hemos llegado pues también al destino final, que era en Río Sucio Caldas. De todas formas, fue todo una gran aventura y de verdad que mucho por compartir. Bueno, sin embargo, mi familia, agradeciendo a todos los hermanos, las personitas que nos han estado dando el apoyo con el programa de acá de los Vieja Guardia, en este canal, pues también incluso en esta vez en el canal de Andrés Córdoba, Humano Simplemente Humano. Y como ustedes muchos saben, de pronto pues sí me ha gustado o he estado muy interesado en hacer, digamos, entrevistas con muchas personas, personajes, hermanos, líderes, autoridades tradicionales, autoridades comunitarios, personas que se han preparado tanto en una estructura académica, pero también de carácter en el ambiente o en la dinámica tradicional. Y para mí siempre ha sido un agrado cada vez que voy acá al territorio, sí, con mis hermanitos de los Embera Chamí. En este caso, siempre, desde la primera vez que entré, tuve la gran fortuna de conocer aquí al mayor Benjamín Taba. De verdad que para esta noche darle la bienvenida a mi Cuchito. Muy buenas noches, muchas gracias por darnos este espacio en esta hora. Y de igual manera, pues también dándole un saludo a todo el resguardo y también a toda tu familia. Y pues mi viejo, ante todo, ¿cómo has estado, mi Cuchito? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Andrés y audiencia. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Como lo venía manifestando Andrés, pues ya llevamos un tiempito transitando con Andrés, andando el camino de la medicina del yagé, pero pues desde mis raíces siempre se manifiesta mucho es el tema de la medicina tradicional. Somos de acá de Río Sucio Caldas, del resguardo indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, y en este momento pues me desempeño como educador indígena, médico tradicional, y pues hago parte de todos los procesos de acá del Cabildo. Ok, perfecto, mi viejo Benja, hermano. Pues bueno, siempre se ve que pues son bastantes actividades, pero bueno, de todas maneras todo tiene un hilo conector, ¿no? Todo se va tejiendo y todo va como yendo a una misma causa, ¿no? En este caso, bueno, el resguardo como tal, más o menos, de si me tienes algún tipo de conocimiento de cuánto tiempo tiene la dimensión, en todo el territorio, solamente ustedes son como resguardo o hay otros resguardos al lado, están acompañados o es más grande el territorio, no sé. Bueno, acá en Río Sucio hay dos resguardos de origen colonial, que es el resguardo indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña y el resguardo Cañamomo Loma Prieta. Ya hay otros dos resguardos de origen republicano. Entonces, cuando nos referimos a colonial, es que, por ejemplo, en el resguardo de la montaña, tenemos escrituras, según la historia de nuestros mayores, las escrituras están de 1627. Ok. Ahí cuando la corona española le dijo pues a los saqueadores de la época, a los conquistadores, de que aquí había que certificar de que en la Gran Colombia pues habían resguardos indígenas. Entonces hay dos resguardos, el de Cañamomo Loma Prieta y resguardo La Montaña, siendo el resguardo más grande el resguardo de La Montaña, que tenemos en el momento 57 comunidades y nuestra selva, nuestra montaña, pues abastece de agua a 8 municipios. Wow, o sea que pues, de verdad es que es bastante extenso, ¿no? Y bueno, digamos, dentro de los resguardos, 57 comunidades, o sea, entonces
Ahí viene la primera pregunta, viejo Benja. ¿Cómo se hace para coordinar, digamos, todo una base de ley de origen, de tradición, de cultura, con varias comunidades tan extenso en un territorio, que son 57, para enfocar, como digamos, el objetivo, digamos, dentro del proyecto educativo? ¿Cómo se coordina desde ese punto? Bien, ok. Lo que pasa es que todo surge pues desde una historia del cacicazgo de Don Pedro, que fue un Uh gobernador de los últimos tiempos que duró 20 años, ¿sí? Y ahí para allá siguen pues otros líderes que dieron pues su lucha y -huh. dieron su vida inclusive para ser el gran resguardo que somos hoy, ¿cierto? En el proceso, el cabildo como tal, la sede administrativa cuenta con todas las áreas. Entonces está el área de educación, el área de salud propia, el área de cultura, deportes, tenemos el área de justicia propia, o sea que el cabildo cuenta con un juez natural, el Ajá, de cual la comunidad. tiene la potestad de ejercer pues como los castigos a la comunidad indígena si se porta pues mal, si hay de pronto hay sanciones. En el Exactamente. territorial se cuenta con O sea, un hay área coordinadores para cada sección, digamos, para cada área. para Entonces, cada área y eso ahí cada área pues se encarga siendo las dos áreas más fuertes, de pronto las tres, las áreas más fuertes en este caso sería educación, ajá. sería territorio y justicia propia. Son las áreas más grandes y hasta el momento somos los únicos resguardos de Río Sucio Caldas en toda la zona occidente que tenemos el modelo etnoeducativo propio. Nosotros Vale, bueno, ¿y de qué creamos, se trata ese tipo de modelo educativo? Y perdón, un paréntesis antes de que me contestes, Benjamín. Si de pronto Alberto nos puede apoyar con imágenes de apoyo y qué tal, y a las personitas, hermanos que se van conectando, agradeciéndoles de todo corazón por todo el apoyo. Entonces, si nos puedes explicar, viejo, venga, por favor. bueno, muy bien. El modelo etnoeducativo pues nace a partir de una de las pioneras y las fundadoras que fue la líder indígena asesinada durante el conflicto armado de Okay. esta zona occidente, María Fabiola Largo Cano. ¿En qué año, Y perdón? Venga. María Fabiola Largo Cano fue una de las gobernadoras, la primera mujer gobernadora del territorio. Y esta Ya. mujer se dedicó a a fortalecer todo el proceso de educación propia. ¿Qué es Ajá, y educación me imagino propia? que también hacer resistencia ante toda la Sí, problemática que estaba viendo con la territorialidad, con el desplazamiento, la violencia, la minería, me imagino, porque me imagino que su territorio tiene una riqueza inmensa en sí, se muchas tiene cosas de... Ujú. una riqueza bastante grande. Entonces, pues, la educación propia, para muchas personas, quizás el término sea pues como muy nuevo, pero es simplemente tener nuestra propia identidad y nuestra propia cultura sin traer conocimiento, sin manchar nuestra identidad y nuestra cultura. O sea, sin que se potencialice más la educación de afuera o el modelo educativo de afuera que puede ser muy europeo, y sobrepase por encima de lo que son los principios y de lo que es la tradición y la educación propia del pueblo, me imagino. Sí, ya te explico bien. ¿En qué consiste la educación propia para nuestros territorios? Para nuestros territorios, la educación propia es hablar nuestro propio diario vivir. Entonces, de nada me sirve a mí, por ejemplo, en lenguaje, hablar de sucesos que ocurrieron en Europa, si nosotros no los vivimos, no los sentimos. Entonces, ¿por qué no Exacto. hablamos de un suceso desde la comunidad, desde nuestros líderes, desde nuestros abuelos? Por ejemplo, de nada nos sirve que nos expliquen cómo siembran el maíz quizás o cómo siembran el trigo en Europa. Andrés, nosotros por aquí no cultivamos trigo, entonces, ¿por qué no nos vamos hacia la educación propia y buscamos a nuestros mayores que nos expliquen los ciclos lunares,
nos expliquen en qué momento debemos sembrar el maíz, en qué momento debemos sembrar la yuca, en qué momento Pues debemos yo creo que sembrar. es más que todo que de igual manera hay ustedes como pueblo con su propia historia, con su propia cosmovisión, es donde ahí se puede explicar muy bien cuál es la conexión de una forma pedagógica, etnoeducativa, cómo es el proceso de todo la comunicación de la madre tierra, Ujú. todo lo que es la parte de la semilla, del cuidado de las aguas, pero ya como digamos instituido en una educación que se pueda hablarlo a la comunidad y que la comunidad puede desarrollar esa familiaridad porque pues dice, pa bacano, porque esto es lo que yo puedo vivir en mi territorio. Por lo menos, ¿de qué sirve de pronto en un libro mostrar la jirafa o el elefante? Sí, sí, de pronto por acá ni vemos ni a la jirafa ni el elefante, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que es más bien como saber hacer esa conexión muy a la realidad de la comunidad, en donde puede decir esa educación propia prevalece porque son sencillamente usos y costumbres muy de ustedes las que tienen. Sí, prácticamente en los modelos de educación propia lo que se busca es primero los saberes ancestrales, rescatar los saberes ancestrales, Ahí la quería ir. relación que tenemos nosotros como indígenas con el territorio, el reconocimiento de las autoridades y la lucha de las autoridades tradicionales por la recuperación del territorio y por el fortalecimiento de todos los procesos ancestrales Ujú. y pues tratar de avanzar un poco en los procesos de cultura propia. Hoy ya eso es lo que buscamos desde la educación propia, pero sin desconocer los conocimientos universales, Andrés. Entonces, Claro, por ejemplo, exactamente. ahí es donde entra un conflicto en donde muchas personas dicen, no, es que es educación propia y estos docentes educadores indígenas están devolviendo los estudiantes. No, en ningún momento estamos devolviendo los estudiantes, simplemente estamos recuperando, fortaleciendo nuestra cultura, nuestra identidad, sin desconocer los conocimientos universales. ¿Cuáles son esos conocimientos universales? Los procesos de matemática, los procesos de lenguaje, sociales Sí, y ciencias políticas, las materias que se tienen que ver. ¿Qué sucede? Que exactamente. nosotros tenemos que generar unas mallas y un currículo direccionado hacia el conocimiento propio. Bacano, porque ahí me tocas el otro punto donde yo quería también enfatizar, y era la parte que dicen que dentro de la educación habla mucho de lo que es ancestralidad, ¿sí? ¿Sí? O saberes ancestrales, territorialidad y cultura propia. Entonces, en esa Sí. ancestralidad y lo que se llama territorialidad, entonces ahí cómo viene a aplicar la medicina tradicional, si la parte, digamos, de sus formas de usos y prácticas de sanar, de curar, qué plantas sagradas tienen, qué tipo de ritual, qué ceremonia ustedes armonizan para poder también tener esa conexión con esa ancestralidad, con la madre tierra y que a la vez sea también como ese proyecto de educación propia. Bueno, muy bien, Andrés. Esta es una pregunta muy interesante porque para nosotros como comunidades indígenas de este territorio, la educación propia, la espiritualidad es transversal a todo, ¿sí? Entonces, por eso Wow. nace ahí entonces el proceso de medicina tradicional. Un ejemplo claro, desde biología, Ya. lo vemos con una compañera que ella hace todo su proceso universal, o sea, todo lo que tiene que enseñar. Pero entonces, cuando lo va a aplicar hacia los estudiantes y hacia el territorio, lo hace con plantas medicinales de la huerta del escolar. Entonces, es así donde tenemos huertas escolares o simplemente buscamos unos de los mayores del territorio y esos mayores vienen y dan las clases ellos mismos. Entonces, al dar las clases, ellos explican a los estudiantes sus propiedades, sus contraindicaciones. Sí, por ejemplo, ahorita el compañero pasaba una imagen donde me encontraba yo La anterior haciendo imagen, Albertico. entonces, se le enseña a los estudiantes a hacer champú, a hacer sus propias pomadas, ungüentos, se les enseña los procesos de siembra. Por ejemplo, mira ahí, estamos haciendo un champú a base de plantas medicinales. En ese entonces yo no era etnoeducador, sino que pertenecía al área de salud propia del Cabildo
Y lo que hacemos es, a través de los procesos de enseñanza, fortalecer todo el conocimiento de las plantas medicinales que se tienen en el entorno. Entonces, digamos, esta parte, Benjamín, en esos, digamos, en esos procesos de medicina tradicional, digamos, cuando hacen todo este tipo de encuentros, talleres, ¿sí? Cursos, digámoslo así, aquí en este lado, digamos que son dentro del programa de lunes a viernes o son extracurriculares, que ya sea un sábado, sea un domingo, el resguardo convoca o ya la institución educativa es la que ya tiene como programa, junto con esto, invitar a algunos mayores para tal día en específico o los mayores también, digamos, en cierta manera son como de la planta educativa, digamos, o solamente es extra temporal. Bueno, muy bien. En el territorio se tiene pues un cronograma en las instituciones educativas. Entonces, por ejemplo, la institución educativa María Fabiola Largo Cano, así se llama en honor pues a esa líder que fue asesinada. En esta educación pues laboro yo y en esta institución hay un cronograma. En ese cronograma y pues también hay un proyecto educativo comunitario. Uh Y en -huh. esos proyectos educativos comunitarios pues se manejan sobre 4 proyectos. Y ahí es donde nosotros como docentes, educadores y dinamizadores pues de áreas de salud propia del Cabildo, lo que hacemos es eh, dentro del currículo y dentro del PEMSUM agregar esas actividades para que los estudiantes aprendan todo el tema de medicina tradicional y espiritualidad. Entonces, por eso le digo, la espiritualidad en el PEC, en el proyecto educativo comunitario, es transversal a todas las materias, la medicina tradicional también, porque la medicina tradicional se puede ver en todas las materias, desde matemáticas, biología, tecnología, lenguaje. Entonces, cada maestro pues busca a los mayores, los sabedores, y le explica cómo quiere que sea la clase y en base a esa clase pues se enseña a los estudiantes, Es que de verdad estudiándolo es, desde el punto mucha, educativo. es bastante extenso, no todo el plan, digamos, en la parte educativa, pero pues como digamos, para ir enfocando las dinámicas, yo veo cada vez que voy en el territorio la diversidad que por lo menos siempre tienen su propio café, su propia caña, hacen pues sus propios, digamos, sus propias bebidas y ahora lo que vos me estabas comentando, ¿no? De las propias cremas o pomadas, champús, o sea, digamos, también tienen articulado como el autosol, como esa empresa de autosostenimiento, digamos, donde los mismos muchachos, donde las mismas personas pueden aprender a hacer estas cosas, pero de igual manera, en cierta forma, pueden ver que se puede hacer como, digamos, un producto sostenible. Sí, Andrés, es correcto. Cada institución educativa cuenta con su huerta escolar y a partir de que cuenta con su huerta escolar es el fortalecimiento de la medicina propia. Ajá. Entonces, todo el tiempo se está enseñando a hacer ungüentos, pomadas, bebidas, infusiones, champús, todo tipo de cremas. Eso con el objetivo de que, uno, de que los estudiantes, en este caso los estudiantes, pues tengan ese Esa conocimiento y posibilidad, no esa posibilidad. inquietudes, Pero bueno, pues. pero hablándolo ya, digamos, un poquito personalmente, viejo Benjamín, yo veo que vos también tienes como, digamos, ese tipo de proyecto de carácter familiar, donde también haces también tu propio café y también nos puedes hablar un poquito de lo que es la bebida de ustedes, la tapetusa, de qué se trata, porque cada vez que yo voy allá tengo el encuentro. Y bueno, no solamente es una bebida embriagante, sino que también tiene todo un cuento, un contexto espiritual y qué bacano si de pronto nos podrías como comentar algo de eso, ¿no? Y del café también, obviamente. Bueno, ok. Ya saliendo pues un poco del contexto de la pregunta de educación propia, pues ya pasamos a educación propia, porque parte de educación propia, pero también economías propias. Ya tú Ya, mismo eso. lo comentabas, y es que aquí en el Cabildo, pues somos muy fuertes en la economía propia, realmente. Este tema del tapetusa, pues nace de una investigación que hago yo con mi padre, eh, porque resulta que mi abuelo era destilador de tapetusa y médico tradicional. Entonces, pues mi abuelo fallece estando yo pues muy niño
y salgo yo con este linaje, con ganas de comerme el mundo de la medicina tradicional a pedacitos y con muchísimas preguntas, muchas preguntas, interesándome demasiado. Yo lideré 9 años la Escuela de Medicina Tradicional, ahí pueden observar las imágenes en las que yo Mm. direccionaba las clases con ayuda de unos mayores del territorio, pues que ya en este plano físico no existen, pero que gracias a esos mayores y a esa escuela de medicina tradicional, que ya es solo de personas mayores de 18 años, pues formamos ese proceso. Volviendo al tema central que es la pregunta, nace de una investigación en donde eh, mi padre y mis tíos me cuentan cómo mi abuelo destilaba tapetusa, pero no era solo el licor para embriagar, sino las propiedades que tenía el licor a nivel espiritual y ancestral. En Entonces, su por ese debido lado uso. me desvío mucho a aprender, aprender cómo se destilaban las técnicas y pues ya lo que tú mencionabas en el último encuentro que tuvimos presencial, donde hablabas de las bebidas espirituosas y bebidas con espíritu. Esa es donde Ujú. aprendo muy bien ese tema, la ritualidad del tapetusa, que el tapetusa no es un simple licor, sino que también tiene mucho parte desde el tema espiritual. Y es así como me enfoco demasiado en aprender todas las técnicas, visito muchos mayores, ellos me enseñan muchísimas experiencias y aprendizajes y pues gracias a eso pues en este momento estamos aquí consolidados en Río Sucio Caldas con este producto, tenemos 5 productos y pues la imagencita que están viendo ahí pues es un acto de posesión de hace muchos años Ajá. donde estaba el médico tradicional ahí, el que está sin camisa, pues es el médico tradicional y a su vez es gobernador, Miguel Antonio Largo, haciendo el ritual de acto de posesión. Y la personita que está aquí con cachuchita blanquita, pues es la finada María Fabiola Largo Cano. Esa foto tiene años. Uy, pues siempre se ve que es bastante antigua y bueno, y haciéndole honor pues a todos los mayores y hermanos que estén en vida y los que han trascendido y de verdad que siempre admiro y respeto las veces que viva el territorio de Río Sucio y quedo con la impresión de que me falta mucho por seguir aprendiendo y les agradezco siempre la apertura que me dan acá en el resguardo. Pero entonces mi viejo Benja, también bueno, aparte de este lado, digamos, históricamente, no estamos, vamos a hablar de historia ancestral porque yo también sé que hay eso para hacer otro capítulo, pero hablemos un poquito de historia contemporánea, ¿no? Hablemos del siglo pasado, digamos, dentro de los procesos que Colombia se ha conocido, ¿no? En todo su desarrollo por sus conflictos que ha tenido de territorio, de tierra y en todo lo que eso también encierra y la parte del despojo, desplazamiento. Quería pues, hacerte esa pregunta porque, bueno, yo visito muchos territorios dentro del cordón andino y cada pueblo, cada cultura, digamos, también tiene su forma de manifestar y enfrentar ciertos sistemas y dilemas que son muy reales a nuestra situación de Colombia. Sí, entonces, ¿ustedes cómo han hecho ese proceso de resistencia? Pues no solamente pues, lo puedes decir tú, sino que de pronto las historias, así mismo como recogías de tus abuelos al destilar, sino esos procesos de resistencia que hicieron tus padres, tus tíos, tus abuelos, ante la presión que había en tiempos anteriores con grupos armados, grupos sí, con ejército regular y que sencillamente podían llegar a sus territorios. ¿Ustedes tuvieron este tipo de manifiesto? ¿También tuvieron este tipo de consecuencias sobre este conflicto? ¿Cómo fue vuelta? Sí, Andrés, pues realmente estando yo muy niño me tocó la violencia aquí en el resguardo de la montaña se vivió por ahí del 1998 al 2006 más o menos, Uy, en donde ya fue. fue una presión muy fuerte hacia los líderes indígenas, ahí es donde asesinan a Gabriel Cartagena y donde asesinan a María Fabiola Largo Cano. Eh,
muchísimo temor se vivía con los líderes indígenas. Mi padre, siendo un líder indígena, también le tocó la época muy, muy fuerte de la violencia, eh, Ajá. eh, donde pues llegaban los grupos con su ideología, pero pues lo que decían los líderes simplemente es: yo soy un comunero más, trabajamos en comunitariedad, como dice el himno de la Guardia, si matan un indio, pues miles nacerán. Entonces, pues tratemos de escuchar posturas, miremos a ver qué se puede trabajar, siendo una presión obviamente muy fuerte Pero desde, en desde sí, ¿de por qué era? Colombia. Bueno, querían, sabían, se sabe que se quería que se vayan, pues, desplazamiento, de que haya despojo. Lo Sin que pasa es que embargo, en la época aquí hubieron tres grupos, ¿no? Lo que ujú, fueron las extintas FARC, ajá, los paramilitares y pues obviamente la fuerza del Estado. ya. Entonces, obviamente eso se generó pues un conflicto bastante fuerte, bastante cruel. Y pues finalmente eso cesó, cuando al cabo de mucho tiempo, de muchos años, pues eh, estos grupos al margen de la ley fueron saliendo del territorio. Se fortaleció demasiado el tema de la Guardia Indígena. La Guardia Indígena también hizo un papel fundamental en demostrar la soberanía, en demostrar la justicia propia que se ejercía dentro del territorio. Los líderes indígenas, Ajá. en vez de sentirse acorralados, también empezaron a demostrar que había comunidad indígena y que pues que también había que respetar la justicia propia, había que respetar pues también las comunidades indígenas. Ocurrieron demasiados desplazamientos forzados por diferentes grupos armados. No podemos hablar de que fue uno ni fue otro, sino que fueron de varios grupos al margen de la ley, y con el tiempo empezaron a salir del territorio, y todas las cosas empezaron a fluir de una mejor manera hasta el momento. Pero digamos en ese lado, en la parte espiritual, ancestral, ustedes tuvieron que hacer algunos rituales para sanar, reparar el territorio, Sí, de pronto correcto. para las víctimas que quedaron, porque me imagino que fueron muchas. Estamos en ese proceso, estamos con los procesos de la JEP, en donde ya la Justicia Especial para la Paz está entrando aquí al territorio a escuchar los testimonios, a escuchar esas heridas que ocurrieron dentro del territorio. Y nosotros como médicos tradicionales, como te mencionaba, pues yo estoy desde los 14 años con este proceso de medicina tradicional. Estamos ahí haciendo el proceso de reparación colectiva. Se llama un proceso de reparación colectiva. Entonces es un proceso donde las personas escuchamos los diferentes testimonios de tristeza, de dolor, ahora ya quizás en un proceso de alegría, porque pues ya no existen ninguno de esos tipos de violencias dentro del territorio. Pero entonces lo que estamos haciendo es un proceso de sanación colectiva y comunitaria dentro del territorio. ¿Cómo respondió la comunidad? ¿Cómo ha sido, digamos, ese proceso, digamos, de todas las personas, tanto afectadas como de pronto las otras que están empezando a apoyar este tipo de sanación, ¿no? De tipo de poder empezar, como digamos, a reestructurar una nueva comunidad hacia una nueva esperanza para las futuras generaciones. La comunidad, has visto que de pronto ha quedado como muy jodida, de pronto hay fracturas que son muy como tenaces de decir, aquí hay que hacer un proceso un poquito más personal, aparte de lo comunitario, de pronto decir, ve, usted está como de pronto por la parte afectada, de pronto hacer algo mucho más como digamos de carácter espiritual con la persona o Esos procesos se están haciendo, se están realizando, sino que imagínate desde el año 2006, 2007, apenas al 2024, 2025, 2026, pues empezar a hacer ese proceso. En el momento, pues se cuenta con el área de salud propia, encargada pues la compañera Nidia. Y pues la Escuela de Medicina Tradicional, pues estamos ahí al frente de cuando el Cabildo, pues en cabeza de la actual gobernadora Yesenia Motato, pues
se hacen todos estos procesos de reparación colectiva, pero también reparación y armonización individual, sanación individual, también se realizan esas sanaciones individuales, porque pues hay muchas personas afectadas por este proceso del conflicto que sucedió aquí De en lo los que territorios. sucedió. Bueno, dame un segundito nomás, Benjamín. Yo primero, Albertín, si de pronto estamos activos por allá atrás de cámaras, ya es la hora que queremos de pronto dar las saluditos a las personas que se están conectando, dándoles las gracias también por todo el apoyo, bendiciones de colores. Aquí hablando con Benjamín Taba, autoridad tradicional y médico tradicional de resguardo de la alta montaña. Y gracias también a toda la gente. Albertín, de pronto hay mensajes por ahí, mi viejo. A ver, a ver, María Alicia Terrón. Hola Andrés, buenas noches, ¿me A ver, escuchas? dame un segundo. Sí, ahí te escucho, te escucho. Sí, sí, aquí tenemos varios saludos. Señor Anthony, Benjamín, no te vas a desconectar, pero que estemos en la juega. sí, ahí está, están saludando buenas noches a Anthony Alexander, Luisa Portillo, María Alicia Pescador, saludando, Diego Fernando Gracias. Dueñas, se dice saludos, Mayor Andrés desde Tuque, Resnariño, Marta Invito a la Vélez, familia Nariño. John Pantoja también saluda desde el Cerrito Valle, Muy amables, Guido Dorado desde San Gabriel, muy saludando. amables. Uchima Mukira, las diferentes comunidades indígenas ancestralmente han tenido sus formas de uso de las matemáticas. ¿Cómo se vinculan ahí? Pregunta de Uchima. Ofelia Calvo. Y por aquí, último, Diego Fernando Dueñas. Dice que estuve en Cañamomo y Loma Prieta, aprendiendo abuelo tabaco. Bueno, un saludito. Hasta ahora. Sí, señor. Bueno, muy amables a todas las personitas que se están conectando, a toda la familia, muchas gracias. Y seguimos también otra vez con Benjamín Taba desde Río Sucio, Caldas. Muy amable también por a vos, mi viejo. Y seguimos de pronto con las preguntas, mi cucho. Y ahora, pues, bueno, había la pregunta de una nena que decía de que cómo vinculan en los procesos educativos la matemática. Si de pronto, Benjamín, nos querés aportar ahí. Bueno, muy bien. Voy a hablar desde la experiencia del profesor Uber, que es un gran colega. Realmente el proceso universal de las matemáticas pues es muy enorme, es muy grande, se tiene que ver todo desde la suma, resta, multiplicación, división y pues de ahí tiene que desprenderse muchísimas cosas, ¿cierto? Pero en el colegio, que es el único hasta el momento centro piloto de etnoeducación se podría decir, de la zona occidente, y uno de los que tiene el PEC consolidado, el proyecto educativo comunitario, pues la enseñanza de la matemática se puede ver desde muchos ámbitos, desde la educación propia. En el caso, por ejemplo, desde la siembra y la cosecha. Entonces, a los estudiantes, para aprender los números, he visto yo que los profesores de matemática les enseñan a contar los números con semillas, con clasificación de semillas. Entonces, ponen muchas semillas en unas totumas y los estudiantes tienen que empezar a seleccionar y a contar, seleccionar y contar. Eso en los casos de primaria, ¿cierto? Y se ve el intercambio o el famoso trueque. Entonces nosotros en el colegio lo llamamos ecotrueque y es una forma de economía propia de los estudiantes, en donde los estudiantes, si les sobra un peluche, un juguete, les sobra una libra de arroz, les sobra frijoles, les sobra café, les sobra maíz, ellos lo llevan y hacemos un ecotrueque. Y en ese ecotrueque analizamos todo el sistema de las economías propias. Entonces los estudiantes aprenden a manejar dinero o simplemente el sistema del truequeo, el sistema del cambio. Usted tiene maíz, yo le recibo un peluche, le recibo un muñeco, le recibo una libra de lentejas y ahí se va fortaleciendo todo el sistema del trueque. También he visto que los profesores utilizan todo el sistema
de métrico y de la aritmética con mediciones en el terreno. Entonces, llevan a los estudiantes a medir terrenos, de cuánta distancia se debe sembrar una planta de maíz, una planta medicinal, a qué distancia, a qué profundidad. Entonces ahí se juegan con todo el sistema matemático. Se juega también con el tema de las artesanías. No sé, Andrés, si de pronto los tejedores, tejer es matemática, tejer es Claro, matemática. ¿Cuántos nudos? Cuántas hiladas. chaquiras, cuántas puntadas? Entonces también se enseña matemática a través del tejido. Eso lo he podido ver yo con los profesores de Claro, porque matemáticas. pues a pesar de que es un ejercicio muy activo, o sea, es accionando, es teórico práctico. De igual manera, exactamente, se necesita la concentración, esa capacidad de dedicación y que de igual forma pues esté como digamos en la jugada para estar como digamos pendiente nomás de la ecuación, ¿no? Ujú. Lo hace muy chévere. Por ejemplo, el profesor Uber, dentro de las experiencias significativas, ha sido llevar a los estudiantes a las Olimpiadas Matemáticas eh, con procesos de siembras de café. Entonces les enseña a los estudiantes cómo sembrar café, a qué distancias, y todo con ecuaciones matemáticas. Entonces es un proceso bien bonito como lo lleva el colega. Bacano, chévere por ese lado y gracias también por la explicación. De verdad, Benjamín, como te digo, hay muchas cosas de todas formas que aprender con ustedes, siempre impresionado con su territorio y con toda su cultura. Pero mi viejo, había otra parte que de pronto dentro de lo que estábamos en el eje central de la temática, es la parte que vos me hablabas de la justicia propia, de que tienen un juez natural, de Sí, que en eso también tiene que mucho que ver el componente de la guardia indígena. Y ese correcto. lado, en las comunidades, cuando se habla que son legislación propia, que tiene sus propias leyes y todo el cuento, ¿cómo rige aquí, en este caso, cuando de pronto una persona comete una sanción, el correctivo, de qué depende la sanción? ¿Qué es la parte más grave de una sanción? ¿Un destierro o sencillamente no sé, es la parte que de pronto uno pregunta, ¿no? O por qué motivos mínimamente de pronto se ha hecho este tipo de justicia propia, mi viejo. Bueno, realmente el término de justicia propia pues se lo gana en el año, si no estoy mal, en el 90, un señor que se llama Marco Fidel Largo. Eh, Realmente había muchísimo desconocimiento de sus mayores, inclusive muchos mayores, cuentan ellos, porque he tenido la oportunidad, por ahí hay una fotico, no sé, de pronto el compañero, por ahí hay una fotico donde estoy con todo el consejo de gobierno reunido, ellos contándonos historia. Y realmente con un abogado que se llama Juan Álvarez, ellos logran algo que se llama eh, la soberanía pues de las justicias propias. Y entonces es ahí cuando ellos se dan cuenta que existe una legislación indígena propia. Y es lo que es un libro grandotote que se Ujú. llama El Fuero Indígena. Y entonces, en base a ese estudio de ese libro, que es reconocido por la Constitución Política, pues entonces nacen esas leyes que están regidas en ese libro. Es un libro bastante grande, bastante amplio. Y pues es allí donde la justicia eh, se dicta y se puede decir que los territorios indígenas son autónomos de practicar su justicia propia. Entonces, por ejemplo, aquí en el territorio, cuando una persona es capturada, entonces el juez natural, en este caso el comisionado de justicia, así se denomina, así se llama, pues Ujú. él determina si esa sanción va para justicia ordinaria, ¿sí? O si esa sanción puede ser pasada a la justicia especial indígena. Ya la pregunta que tú hacías de cómo se aplica una sanción, pues depende mucho de lo que haga el comunero. Un ejemplo,
Por ejemplo, el comunero tiene problemas familiares y en un momento de rabia golpea a un familiar o agrede a su esposa, a sus hijos. El juez natural, o sea, el comisionado de justicia lo puede requerir con la Guardia Indígena, van hasta su domicilio, lo retienen eh, y lo llevan al centro del pensamiento. Y el centro del pensamiento es un lugar, un reclusorio, pero allá se tienen unas celdas, Ajá. pero el comunero en sí permanece más fuera de la celda y en procesos armonizativos que dentro de la celda. Entonces ahí es donde Mm. entra la medicina tradicional a jugar un O sea, papel no está súper importante. encalabozado, sino que de todas maneras está participando o interactuando en algo. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, eh, el comunero se le aplica una sanción, no sé, de 3 meses, pero no son 3 meses encerrado en el calabozo, sino 3 meses trabajando en las fincas del cabildo como sanción y también para costearse o ganarse pues como la alimentación, ¿cierto? Y adicional a eso nos envían a nosotros como médicos tradicionales a trabajar toda la parte espiritual, a Ujú. mirar qué pasó, por qué agredió, qué le sucedió, y se le hacen diferentes rituales. Entonces se le hace un ritual al inicio cuando el compañero ingresa al centro del pensamiento, se llama centro del pensamiento. Allí se hace un primer ritual y en ese primer ritual se escucha al comunero, qué le sucedió, si fue un momento de rabia o es que ya venía teniendo problemas Con intrafamiliares. anterioridad. Eso. Y el comisionado de justicia baja con un equipo médico también, pero médico general y psicología. Y ellos también hacen su proceso de evaluación. O sea, entonces, digamos, está el juez, está el comisionado, está el delegado médico, está la guardia indígena, y cada uno tiene como, digamos, una función específica. La Una casa de función específica pensamiento, en sí. tratar de recuperar esa persona afectada, ¿sí? En tratar de Ujú. recuperar esa persona afectada desde la medicina tradicional. Si el comunero se muestra más agresivo aún, no vemos mejoría, no vemos que nada, entonces ahí sí se encierra del todo y pues ya entran unos procesos psicológicos y unos procesos de medicina tradicional un poco más fuertes, pero hasta el momento no se ha tenido que hacer. Los comuneros atienden el requerimiento, nosotros como médicos tradicionales vamos, hacemos todo el proceso desde la medicina tradicional y hemos recuperado muchas familias gracias a este proceso, porque no es simplemente llevar el comunero, encerrarlo y no darle una atención, sino que desde la Comisión de Justicia Propia lo que se pretende es mejorar la salud mental del comunero, pero también mejorar su proceso y su entorno familiar. O sea, que sencillamente haya una reparación estructural en la persona que de pronto ha cometido, digamos, el delito, si en este caso se puede decir así, ¿no? O que ha cometido Sí, el error, la falta. Pero entonces me estás hablando aquí de pronto de algo también que veo que hablas mucho del médico tradicional en este proceso, que no sí, solamente está el juez natural, el delegado médico, la casa de pensamiento, sino que también entra mucho el médico tradicional. En este lado, aparte pues de que se ve que hay una conexión desde lo jurídico, desde la asesoría psicológica y desde lo que es también el centro dentro de lo que se llama la casa de pensamiento. Hay un hilo conector que el médico tradicional es como, digamos, el último eje. Yo de pronto es la última parte que de pronto quería como tocar con vos, Benjamín, es sí, sobre este tipo de los usos y prácticas que tienen ustedes dentro de sus rituales de sanación y curación como pueblo en Vera Chamí. sí, Entonces, me acuerdo mucho que incluso no sé si fue hace 1 o 2 años que tú me decías, es que Andrés me dijo, lo que pasa es que hay muchos hermanos que de pronto son médicos tradicionales o están también haciendo, digamos, toda esta carrera para ser médicos tradicionales, de pronto porque han tomado o han tenido alguna experiencia con ceremonias de yagé, ya quieren traer de pronto la parte de las formas de sanación yageceras a nuestras formas de prácticas de sanación de Embera Chamí. Entonces, yo te daba toda la razón porque me parece que es
hay que hacer muy bien la diferencia, qué tipo de usos y prácticas espirituales estamos haciendo en una sanación y qué sencillamente en qué propiedad es lo que yo estoy como pueblo o como escuela que yo tengo. En ese sentido, ¿cómo ha sido esa experiencia que tú me comentabas y no sé si seguirá sucediendo? Bien, Andrés, quería pues anotar algo para cerrar el puntico anterior, y es que en el sistema de justicia propia no se habla de presos, no se habla Ujú, de reos, realmente tampoco se le habla de carceleros, no, se le llama sancionados, porque ujú, es una sanción lo que le impone el cabildo. ujú, Y desde la medicina tradicional se hacen una serie de armonizaciones, de rituales, y gracias a esas armonizaciones y esos rituales se van mejorando y se van mejorando todos esos procesos. Y pues hay un jurídico, hay un abogado, y ese jurídico y ese abogado pues es el que finalmente con el juez natural, que en este caso el comisionado de justicia, pues determina si el sancionado sale o no sale, o por cuánto tiempo debe cumplir una sanción. Y también hay sanciones comunitarias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no debe faltar el compañerito que por ahí en la fiesta se emborracha y resulta peleando. Entonces, ujú. ese también tiene su sanción, y su sanción es comunitaria, entonces también le toca hacer un trabajo comunitario. Ya en delitos fuertes, en delitos que, pues, como para no tocar mucho el tema, pues ya unos delitos bastante fuertes, pues eso sí ya el comisionado de justicia con el abogado pues determinan si se puede quedar dentro del territorio o se pasa a justicia ordinaria, y ya un juez, ahí sí ya de la República, ya es quien determina si se envía a la cárcel o no. Bueno, Benjamín, pues gracias también, como digamos, por esa aclaración, por ese tipo de lenguaje que se maneja y por el hecho de que pues se siente que la persona no solamente llega a sentirse encanado, como se habla popularmente, sino que hay un Ujú. proceso de reflexión, reparación y que sencillamente sale a accionar ya como digamos un nuevo modelo, ¿no? Y de pronto hasta con algunos hermanitos de allá tuve la oportunidad de conversar sobre alguna experiencia que en algún momento les tocó vivir y siempre como que la conclusión era que qué bacano que de pronto pues se dan una nueva oportunidad para decir, bueno, fue algo que no tengo que volverlo a hacer y sigámosle para adelante, ¿sí me entiendes? Pasemos la página. Entonces lo chévere por la Sí. diferencia que se hace a lo que normalmente se conoce en una ciudad, ¿no? Obviamente. Entonces bacano por ese lado. Sin embargo, pues yo creo pues también que hay unas situaciones que son como delicadas, viejo Benjamín, por el hecho de que de pronto me he visto no solamente en territorios de cabildos, resguardos, sí, veredas, ciudades, comunidades, sino que también ya eso se está empleando como una plaga y de igual forma se está como queriendo normalizar, como queriendo como pasarlo por alto, sabiendo que para mí me parece que es algo demasiado grave, ¿no? Y es sobre la situación de ciertos personajes que de pronto por el hecho de que tienen algún tipo de experiencia, encuentro o han tenido algún tipo de autosanación por medio de plantas sagradas, en este caso te lo hablo desde mi parte como yajecero, entonces veo muy común personas, hermanos que hacen cierto tipo de conductas que van en contra de lo que es la ética de un médico tradicional, ¿sí? De lo que es también la ética de cualquier ciudadano, de una persona racional, y que de igual forma hay veces se quiere como normalizar este tipo de conductas. No sé si de pronto, pues en este lado, si en tu territorio o en alguna parte, de pronto dentro de los otros resguardos que de pronto tú tengas contacto, has tenido como, digamos, cierto tipo de manifiestos. No lo digo porque de pronto sean del territorio, sino porque lleguen de otro lado o porque sencillamente del territorio aprenden mañas, digamos, no de la planta sagrada, sino de ciertos personajes que también tienen otra serie de mañas y de ahí viene como que eso empezándose a expandir y se quiere que incluso a veces como normalizar y como ya como creer lo que es algo muy, muy dentro del lenguaje ya chamánico, holístico hippie, ¿no?
Entonces, en esa parte, no sé si vos de pronto tengas de pronto algún tipo de experiencia, si te ha pasado en tu carrera o en tu camino, o como médico tradicional te ha tocado atender pacientes con cierta afección, trauma, sí, raja quebrada, en donde las personas de pronto llegan con el alma, con la fe partida, por no saber qué hacer ante este tipo de personajes, viejo Benjamín. Bueno, Andrés, este es un tema que pues hay que hablarlo en varios capítulos, ¿no? Ujú, Realmente es muy amplio. Como tal, aquí dentro del territorio, pues se han visto flagelaciones realmente al proceso. Siempre lo hemos dicho como escuela de medicina y como líderes de procesos de medicina tradicional, que nosotros no somos yajeseros, somos es médicos tradicionales, ujú, conocedores de plantas medicinales, conocedores de nuestros guardianes, tenemos nuestras ceremonias propias, tenemos nuestros cultos, nuestros trabajos, visitamos nuestros sitios sagrados, nuestros cerros, por ahí hay unas foticos, por ejemplo, eso, si puede el compañero ir pasando algunas fotos, estamos en esto en un cerro, vamos con autoridades indígenas, guardia indígena. ujú, Entonces, sí, Andrés, realmente no precisamente en mi territorio, porque en mi territorio aún se conserva pues que la guardia indígena los pueda requerir, ¿sí? A estas ujú, personas que van llegando pues diciendo que son médicos yageceros o que son médicos holísticos o bueno, curanderos, ujú. rezanderos, chamanes, bueno, ¿cierto? No hemos tenido como tal una flagelación grande hacia nuestros procesos de medicina tradicional, pero pues lamentablemente dentro de otros territorios, dentro de otros resguardos, pues si hay otros médicos tradicionales, pues no los conozco, realmente no los conozco, pero a mi espacio, a mi lugar, a mi tambo, llegan muchas personas en donde últimamente me están diciendo, no, es que simplemente eh, fui a una consulta con un médico tradicional, pues en otro territorio, en otro resguardo, diferente al Ujú. mío. Y en la primera consulta simplemente me dijo, tomes este brebaje. Y eso, y en las palabras de ellos, pues me emborrachó, me puso a ver alucinaciones, me puso a ver, a vomitar, me dio diarrea. Y cuando les pregunta a uno que si le sirvió o no le sirvió, no, eso fue una experiencia horrible, fue una experiencia súper horrible porque eso me puso a vomitar, me dio vómito, diarrea, alucinaciones. A mí no me dijeron que eso era yagé. Entonces, por ejemplo, que en la primera consulta les den yagé, por ejemplo, sin decirles que es yagé. Pues primero de delicado, súper grave, un acto de irresponsabilidad y de Sí. verdad que este tipo de personajes hay que hacerlos conocer, saber boletearlos quiénes son, porque me parece que jugar con la salud de una persona es demasiado delicado, me parece que es delito, me parece que es un acto de crimen, ¿sí? Y pues en otros espacios, en otros lugares, fuera de Río Sucio, pero que los comuneros vienen a mi espacio, a mi tambo de sanación, y me dicen, ¿cómo te parece que fui donde X médico tradicional y me dio un bebedizo, eso casi me mata, me dejó ciego un rato, un desespero en el estómago muy fuerte, que porque me dijo que yo tenía una brujería, y va uno dentro de los conocimientos que le dieron los mayores, y resulta que no es una brujería, sino que entonces le mandan 300.000 pesos en jarabes, la consulta costó 100.000 y al fin del tratamiento ya van 2 millones, 1 millón de pesos. ¿Y cómo le fue? No, pues yo estoy más jodido y más embalado porque tengo una deuda. Y de repeso que tengo una deuda, pues Más me tomé jodidos de los salud, medicados más desesperados sin saber qué hacer. y enfermos mentales, porque entonces le dicen que están enterrados, que tienen tierra de cementerio, que hay que purgarlos porque entonces tienen Nos que sacan esperar. esa hechicería o esa brujería o esa huevonada. Para todo tiro tiene que ser una purga. Por aquí en esos territorios se está pegando un poco el tema del chimú, entonces que para hacer un vomitivo entonces tienen que darle un super pedazote de chimú y pues es complejo.
Es complejo realmente, Que Andrés. yo creo que si se empieza a aplicar tanta medicina sin un contexto cultural o espiritual de una autoridad, de los que saben de esa medicina, es delicado. Sí, porque nosotros sabemos que en Chimú hay una forma, tiene su propio ritual, su propia práctica, conociendo tanto hermanitos de Venezuela como también de Colombia en la zona fronteriza. Y siempre tiene su cuento, como se dice, ahí es de respeto. De igual manera, como lo vemos también con el mismo Yagén. Sí, y de ahí en ese sentido, pues vienen otras medicinas que entran de otros lados, entonces me parece súper delicado. Yo creo que son momentos de que tenemos que empezar como a denunciar este tipo de cosas y te lo agradezco, Benjamín, porque siento de que es como el deber, un principio ético, vuelvo y lo repito, como médico tradicional, el empezar a denunciar este tipo de situaciones. No solamente esperar a que nos llegue como digamos los pacientes llevados, sino como detener este tipo de cosas. Yo estoy reuniendo como digamos muchos testimonios, sí, de muchas personas afectadas, como te digo, en muchas partes de Colombia y no solamente de Colombia, en cuanto a este tipo de procesos que primero hay veces que hay una cierta dinámica de sexualización a las terapias de sanación. No sé por qué maricadas, pero empieza a ver como ese tipo de lenguaje muy común en muchos chamanes holísticos hippies, que les digo yo, que sencillamente mezcla mucho la sexualización o hipersexualización de la que se llama la parte de la sanación. Y vienen unas combinaciones como tan ridículas en donde yo digo, por Dios, la gente en dónde es que está parada, y es la parte que tenemos que poner atención. Sí, ese tipo de prácticas de sanación no existen, porque para mí eso es pura berraca estafa y sencillamente se llama acceso carnal manipulado, ¿sí? No violento, sino manipulado. Y tras de eso, que si está bajo un componente, una medicina, en este lado que sería una droga, bajo ese tipo de forma de práctica, eso ya es un delito. Por eso me gustaría como reunir muy bien esos testimonios y empezar a mirar a ver qué hace la justicia ordinaria. Porque entiendo muy bien que cada pueblo, cada resguardo tiene sus leyes propias y está bien. Entonces era la pregunta que te quería hacer también, Benjamín, ¿no? En esa parte de donde ustedes en ese resguardo tienen sus propias leyes, tienen sus propias normas dentro de su resguardo. Pero pues yo sé que los otros pueblos también, a pesar de que son en veras, sí, a pesar de que son en veras, no hay una ley que rige, o sea, como digamos, un artículo que rige para todos los 4 resguardos que ante este tipo de cosas, digamos, de estas particularidades, se pueda, como digamos, penalizar, sancionar. No sé cómo sería el brinco ahí, mi viejo. Andrés, es muy complicado, realmente es muy complicado porque cada territorio, cada resguardo tiene su juez natural, ¿sí? Ya, Y también hay personas que no están censadas dentro del territorio, ¿sí? ok. Entonces, ahí hay un lío que pues eso viene a ser un poco jurídico, pero como menciona uno de los líderes del territorio, con que nuestra casa esté ordenada, tratemos de sostenerla ordenada. En este caso, dentro del territorio de la montaña, no presentamos como tal esas falencias, en donde digan, vea, es que un médico tradicional me recetó estas pastas y resulta que el paciente fue por un dolor de cabeza y le mandó unas pastas para un dolor muscular, por ejemplo, que ha sucedido mucho. Entonces, realmente la Escuela de Medicina Tradicional es el único estamento, se podría decir, que tiene conglomerados sus médicos tradicionales del resguardo. Entonces, cada médico tradicional del resguardo pues está bajo esa ley y bajo esa protección del cabildo. Y pues si ocurre algo con un médico tradicional, por ejemplo nuestro, pues entonces entra Comisión de Justicia y entra Salud Propia a revisar ese proceso, a revisar qué fue lo que sucedió. Hasta el momento dentro de nuestro territorio no hemos tenido ese inconveniente con médicos tradicionales. Los venimos presentando con médicos tradicionales de otros territorios, que entonces se vuelven muy famosos, van y ya los pacientes vienen, por ejemplo, ahora último me llegó una paciente, 60 años, donde un médico tradicional le dijo que tenía cáncer, sin un Ya, pues, diagnóstico, ya que ahora le hizo sin la una radiografía, digo la radiología o diagnosticación. alguna vuelta. Simplemente le dijo que tenía cáncer y que tenía que cambiar la dieta.
y esta señora no está alimentándose adecuadamente porque le dijeron que tiene cáncer. Y cuando los hijos, los familiares llevan a esta paciente a un médico general, a unos estudios con especialistas, pues resulta que la paciente no tiene cáncer, tiene Pues todos sus desnutrida. días. Y pues entonces ahí es el flagelo y es la situación que tenemos ahora. Y pues que viene creciendo mucho lo que tú dices, el pachamamismo, sanación familiar y unión con la madre tierra, que pues ya internamente lo hemos hablado, Andrés, y no, Sí. realmente no funciona la medicina tradicional, es de mucho respeto. A Ujú. pesar de que estoy joven, llevo desde los 14 años en ese proceso por herencia familiar. Mi cabildo y mi escuela de medicina tradicional me puede avalar los 9 años que estuve al frente de la escuela de medicina tradicional. Sigo al frente de la escuela de medicina tradicional con un proceso de entrega de 6 médicos tradicionales y este año entregamos otros 2 médicos tradicionales al territorio. Entonces es algo que Claro, no es de es mucho orgullo, de simplemente. mucho saber, viejito, y de verdad felicitaciones, Benjamín, y todo un honor y todo un orgullo poder conocerte, mi cucho. Mil bendiciones para vos, para toda tu familia, tanto tus padres, tu madre, tus abuelos, tíos, como también tu señora esposa, sí, el caciquito, que me- perdón, que Dios los bendiga. Y de verdad que, mira, mi cuchito, esto está muy interesante, se nos va una hora en par de boliones, como se dice el cuento. Y mi Sí, viejito, sí. me gustaría saber si de pronto, si en caso de algo la gente se va conectando y les parece interesante el tema, dejar un próximo capítulo para dentro de 8 días o tenerlo ya programado con Benjamín para una próxima ocasión y tenerlo guardado sobre este tipo de temas que me gustaría mucho tener como tu punto de vista, viejo Benjamín, agradeciéndote de todo corazón. Pero antes de despedirnos, por favor, hay últimos mensajes, Albertín, de pronto que hayan hecho, veía que alguien, muchas personas estaban escribiendo y entonces no sé cómo será Brinco. Albertín, a ver, dice, a ver, el sistema de aplicación de la justicia es muy diferente. A ver, pues bueno, es que no alcanzo como a leer muy bien, ¿no, Pedro? Dice el sistema. A ver, listo. Gracias, Albertín. Si de pronto nos Sí, lees don los Andrés. últimos comentarios y nos vamos despidiendo, mi viejo. Sí, aquí dice José Luis, el sistema indígena en aplicación de la justicia es muy diferente al ordinario, es de reinserción social. No usa los términos presos, reos, entre otros. Se dice sancionados. No existe cárcel, se llama sal de reflexión, para tenerlo en cuenta. Sí, esto ya lo había mencionado Sí, anteriormente con exactamente. Muchas gracias al compañero también por reforzar la información y gracias también a Benjamín, mi viejo. Aquí hablan de una persona que tiene 70 años, María Alicia Pescador Morales menciona, y que haya violado menores. Puede una víctima aún denunciarlo, así hayan pasado muchos años, o solo aplica la ley para tiempos actuales. Perdón, ahí sí como que no entendí un poquito la pregunta. Sí, pregunta que si una persona que tiene 70 años y ya cometió pues, delitos anteriormente, años antes, que si se puede aplicar ahora, hacerle el proceso, denunciarlo, o solo aplica para la ley para los tiempos actuales. Pues la verdad no sé cómo aplicaría ahí en la justicia propia, digamos en la parte del pueblo en Vera y ya en la justicia ordinaria me imagino que también ya tendrá todo su cuento. Sí, pues realmente tendría que arrimarse con unas respectivas denuncias y buscar comisión de justicia propia con el abogado, si es del territorio. Y bueno, Ajá. ya ellos activarán las rutas. Ok, ok, gracias a Benjamín. De pronto hay algún otro comentario, Y Albertín. aquí otros dos, Gonzalo Garcés menciona a los neochamanes con sus pajazos cósmicos que se creen con el poder de sanar el mundo y andan más enredados que él, ya saben quién. Sí, realmente, bueno, realmente eso se ve mucho. Pues a ver, a Pero eso, veces le decía yo a Andrés, qué día que estábamos en una ceremonia acá en Río Sucio Caldas, que nos visitaba. Le decía yo, vea un montón de gente vestida de blanco, un montón de gente que cuando sale de las ceremonias o en su vida cotidiana, pues realmente son otras. Entonces no hay que tener una coherencia y realmente
como decía Andrés, y yo mismo lo digo, la mejor inversión es la familia. Usted tenga su Claro. familia, demuestre su proceso familiar y eche para adelante y no todo es sanación, no todo es amor, también hay que vivir esta vida, somos humanos, ante todo Sí, somos exacto. humanos, con errores y aciertos. Así es, bienvenidos a la humanidad. ¿Qué más dice por ahí, viejo Albertín? González Lucho dice, están prostituyendo la medicina, se está dando poder a unas personas que abusan de la confianza de los dadores de medicina y no debe ser así. No, es que ya se sabe que de igual manera ese tipo de abuso siempre se ve muy manifestado en este camino, ¿no? Y en ese lado lo que se trata es de sencillamente empezar ya como a ponerle como ese paro, ¿no? ¿Qué más dice por ahí, mi viejo? Un último saludito que se pasó hace un rato, Calillo Hurtado, saludos desde Guadalajara. Ah, desde México, muy amable, muchas gracias a todos los hermanitos de México y también mil bendiciones. Espero en algún momento estar por allá y bueno, mi gente, no siendo más, nos pasamos 5 minutos más de tiempo, como se dice. Y bueno, mi viejo Benjamín, ante todo agradecerte por tu espacio, por darnos la oportunidad de poder tener esta charla, de verdad muy bacano. Y queremos pues de pronto seguirte invitando para un próximo capítulo, para que nos des también tu punto de vista. Y de todas maneras, mi viejo, muchas gracias también a todo por todas las veces que he estado por allá y ha sido siempre una gran oportunidad y un gran momento para aprender. Viejo Benjamín, ¿qué más nos quieres decir? Un mensajito para toda la gente y bueno, y ante todo, para que nos digas cómo está el territorio, si de pronto podemos ir a visitarte o cómo es Brinco. Bueno, muy bien, pues no, en el próximo capítulo pues me gustaría abordar el tema de la Escuela de Medicina Tradicional. Realmente es una hora se hace corta para abordar el tema de Escuela de Medicina Tradicional. Sería una gran experiencia para muchas personas dentro de muchos territorios que quizás quieran formar una escuela de medicina tradicional, poderles demostrar y poderles ayudar en esos procesos de cómo formar una escuela de medicina tradicional Genial. partiendo como una base los mayores, ¿sí? Ante todo los mayores, que son los del conocimiento. Y nosotros, juventud, pues cómo a través de las nuevas dinámicas de procesos pedagógicos, pues podemos que ellos nos entiendan y que nos den ese conocimiento, que eso fue lo que hicimos acá en el territorio de Resguardo de la Montaña. En cuanto a las personas que nos deseen visitar, claro, ante todo con un permiso del Cabildo, un permiso de las escuelas de medicina tradicional. Y bienvenidos, bienvenidos siempre. Andrés aquí ha sido bienvenido, siempre ha llegado a mi hogar, a nuestro, como usted mismo lo dice, nuestro Sumatambo. Y pues acá siempre ha sido con el permiso de la autoridad y pues también bienvenidos todas las personas que deseen venir No, a de conocer. verdad, para mí todo un honor y toda una bendición, viejo Benjamín, muy amable, muchas gracias también por todo, saludos allá, un abrazote súper inmenso, hoy desde Cali, mañana no sé desde dónde, pero de igual forma usted sabe que aquí en el corazón siempre los llevo. Albertín, también un abrazo, también mil bendiciones también por todo el apoyo, muchas gracias a David, que pues no pude estar en esta noche por cuestiones de conexión, y bueno, mi gente, a todos los que nos acabaron de saludar desde Guacarí, desde México, saluditos desde todos lados también, mil gracias también por el apoyo. Espero que nos dejen sus comentarios, que se suscriban al canal de YouTube, Los Vieja Guardia 91, y el próximo domingo ya nos estaremos viendo. Muchas gracias, familia. Mil bendiciones. Bye, bye. Chao. Hasta luego.